Realmente esta semana estuve con Joaquín y él me compartió la historia. Sí, le he pedido a Aarón que ponga el primer himno, la primera estrofa, la primera o la última, ¿eh? Para adelante, para adelante. Ahí, ahí. Sí. Pensaba, bueno, como era un culto un poco diferente, un poco especial, el tema era claro, el tema es claro, ¿verdad? Es el valor que tiene la Biblia para nosotros. Y como se iban a cantar los himnos y todo, digo, pues mira, esta estrofa, si tuviera que ponerle un título a la predicación, a lo que se está compartiendo hoy, es esto. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad, tú contienes la verdad. Y yo lo que decía, estaba con Joaquín y me explicaba la historia, hice unas fotos al libro también, la estuve leyendo, yo no la conocía, nunca había escuchado de Mary Jones, nunca había escuchado de esta niña y me quedé impresionado de qué manera el Señor hace las cosas, ¿verdad? Como decía, eh, llega un momento que hay una persecución con la Biblia, que es el Dios de la razón y todo esto, y de repente Dios interviene y lo hace por medio de una niña, ¿no? Y ese es nuestro Dios, que puede hacer grandes maravillas y en cambio coge y usa la vida de una niña para a, llevar a cabo su propósito y hacer permanecer su palabra hasta nuestros días, ¿no? Y es maravilloso, la verdad, me, me, me quedé muy impresionado. Yo no sé si esta niña, o sea, ella le dio valor, un valor a la Biblia que no sé, no sé tú, pero quizá para mí me hace un poco reflexionar hasta qué punto yo le doy el valor a la Biblia así, hasta qué punto sería capaz de hacer lo que ella hizo, pero a mí la Biblia me llegó a las manos de una manera muy sencilla, muy fácil, no tuve que luchar por ello, no tuve que ahorrar, no tuve que hacer, y no sé, pero quizá no me equivoco en pensar de que casi todos la Biblia nos ha llegado de manera muy fácil a nuestras manos, ¿verdad? Y yo pensaba, esta chica, no sé si ella sabe o supo el valor, el impacto que tendría el deseo que ella tuvo por tener su Biblia. Y luego las personas que formaron esa sociedad, no sé si sabían hasta qué punto llegaría todo esto. Tuvieron esta fe, pusieron esta fe en la palabra de Dios, pero no sé si ellos, supongo que ellos no sabían hasta qué punto llegaría esto, ¿no? Yo a veces pienso también de que cuando escribió Pablo sus cartas, que él las escribía para unas iglesias, yo creo que nunca se imaginaría Pablo que hasta en el año 2023 o 2024 estaríamos compartiendo de sus palabras, de sus cartas, ¿no? Pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía qué importante era que su palabra llegara hasta nuestros días. Qué importante era que hoy, de la misma manera que hemos visto el título del libro Mary Jones y su Biblia, hoy pudieras poner tu nombre y decir yo y mi Biblia. Podríamos poner nombres, ¿verdad? Benjamín y su Biblia, Isaac y su Biblia, Cira y su Biblia. Y estamos aquí y cada uno podríamos hay una historia detrás de la Biblia que tienes en tus manos, detrás de la Biblia que estás leyendo en el teléfono, hay una historia.
y es aquella que Dios ha hecho posible que nosotros tengamos la palabra, su palabra. Y pensando en esto, estuve meditando, en 3 versículos que salen en Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25, si queréis lo vamos a leer. Hablaré acerca de, tres puntos, 3 cosas que he visto a través de estos versículos. Dice del 23 al 25 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo no sé, cuando uno lee, cuando tú puedes leer estos versículos, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil darse cuenta de que está hablando. O sea, en los 3 versículos sale 3 veces la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre. Está queriendo hacer algo aquí, Pedro. Ellos ya hace un tiempo ya estuvimos compartiendo de esta carta y él les está recordando algo, ¿no? Y ellos están en medio de pruebas, en medio de su situación, en medio de cosas como cada uno estamos. Cada uno, pues, nuestras pruebas, nuestras luchas. Y aquí lo que está haciendo es llevándolos a reflexionar que lo que tienen es la palabra que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 25, en la segunda parte, por eso aquí es como que está dando el pensamiento o lo que está queriendo transmitir. Está diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice 3 veces, la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces, creo que necesitamos saber que la Biblia tiene un valor, y no es un valor simplemente lo que hablaba antes Joaquín, no por el papel. Hay de mejores, hay de más sencillas, hay algunas que son bastante caras, de estudio, de concordancias, o sea, hay un montón. Si te vas ya a las antiguas, ya tienen un valor mucho más elevado. Las traducciones antiguas, los textos, la verdad, que tiene un valor. Pero sin perder esto, si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, de una manera similar, el autor también quiere hacerles entender qué importante es la palabra que tienen en sus manos. Y dice en el 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dicho de otra manera, lo que está diciendo es, ya que todo lo que ha sido creado, todo lo que tú ves, no solamente lo físico, sino las leyes naturales, los tiempos, los cielos, la tierra, o sea, en resumida, todo el universo con todo lo que contiene ha sido creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diciendo, ya que todo está creado por la palabra de Dios, no puedes entender
ni puedes dar sentido a nada sin ella. Eso es lo que está diciendo. O sea, no puedes entender la existencia, lo que vemos, todo lo que existe, sin la palabra de Dios, porque ha sido creado por la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros estamos pensando en nuestra Biblia, no solamente pensamos en el libro, sino lo que contiene el libro. Lo que contiene el libro. Y es un libro que nos informa, que Dios nos lleva a saber cómo Él ha creado todas las cosas y por qué existen. Y cuál es nuestra condición y tantas cosas. Pero la Biblia, o sea, no solamente nos informa, sino que nos transforma. Ese es el punto que decía también Joaquín. ¿Por qué? Porque contiene la simiente, la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Por eso no solamente es el valorar la palabra, sino saber el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene. Y esto teniendo en mente en todo momento cuál es el deseo que Dios ha tenido para que nosotros tengamos la palabra, el poder de la palabra de Dios para transformarnos. ¿Por qué? Porque es lo que revela el Señor a través de su Espíritu. Él revela su carácter, Él revela la condición en la que estamos espiritualmente. Él sabe que lo que necesitamos realmente es a su Hijo. Y entonces lo que hace el Señor es trae su palabra y nos revela a cada uno su plan de salvación. Y el que recibe estas palabras, él puede ser salvo. Y es lo que el Señor no nos ha querido dejar ignorantes. Por eso tenemos la Biblia en nuestras manos. Porque Él no ha querido en ningún momento que ninguno, lo dice la palabra también, dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tenemos la palabra de Dios. No porque nos guste más o menos, cada uno tiene su historia, por el hecho de que estás hoy aquí tienes una Biblia, está claro. Pero por encima de todo está el deseo de Dios, de que hoy tú y yo tengamos su palabra. Y esto para mí es increíble, se escapa del entendimiento, de poder entender esto, ¿no? Y yo estoy viendo como aquí Pedro les está llevando a esto. Les está diciendo, fuisteis renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, les está diciendo, la fuente de vuestra identidad, lo que sois ahora en el Señor, es por el poder de la palabra de Dios. Dios ha usado el Evangelio, la palabra, para llevaros a ser hijos de Dios. Y esto es algo que nos lleva a despertar a esa realidad de que lo que yo tengo en mis manos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene poder, porque lo dice también en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, no solamente lo que ha hecho para mi vida, sino que es lo que tiene poder para convertir cualquier persona. No lo va a convertir una estrategia, no lo va a convertir un método, no lo va a convertir una filosofía, no lo va a convertir ni siquiera la educación. Lo que convierte el alma es la palabra de Dios. Y esto es lo único que tenemos. Es lo único de lo que podemos compartir y hablar. Es de la palabra de Dios. Porque tiene poder. Es la semilla que tiene poder. Y no solamente
les recuerda esto, el poder que tiene la palabra de Dios, sino que además, si lees el versículo 24, dice, hace una comparación para que puedan también situarse en el lugar que le corresponde, el lugar que ocupa la palabra de Dios, en comparación a todo aquello que el ser humano, que el hombre, puede darle valor, o sus logros, o todo cualquier cosa, no es comparable con el valor que tiene la palabra de Dios. Y está diciendo, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí hay algo que cuando yo leo estos versículos, me acuerdo, lo he escuchado varias veces, que antiguamente cuando hacía un desfile un emperador o un militar o un gobernante, había triunfado, había tenido una victoria y era aclamado, era bien recibido y todos hacían como una especie de ola del éxito que tuvo. Dice que había siempre alguien que se ponía detrás suyo y le susurraba al oído y le decía, recuerda que morirás. Y esto lo hacían para que los emperadores no se creyesen dioses, no creyesen que eran alguien. O sea, todo lo que tú vas a hacer, al final que sepas, recuerda que morirás. Y quizá es un mensaje un poco negativo, o sea, en medio, o sea, tú imagínate, ¿no? Yo no sé, pienso el que aprueba una carrera, el que consigue un puesto de trabajo que siempre ha estado soñando, cualquier cosa y recuerda que morirás. Pues, no, sería, pero es el contraste, que al final te lleva a pensar, al final lo que realmente tiene valor es la palabra de Dios. Y en el sentido de el plan de Dios para mi vida, lo que Él ha hecho por mí y aquello que por sus promesas esperamos. Y esto todo lo tenemos en la palabra de Dios. Y esta palabra tiene una naturaleza también, es que no perece, no es algo que pasa de moda. Eso creo que lo hemos cantado, os ha compartido, o sea, es algo que nunca deja de ser como es. Y la Biblia usa símbolos o figuras para describirse a sí misma, ¿no? La misma palabra lo dice, por ejemplo, en Jeremías 23, 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y como esto, hay varios símbolos que habla de lámpara, la palabra es como una lámpara, la palabra es como una espada, como una semilla. Habla de cosas que cuando se aplican a la palabra son cosas que no perecen. Entonces, cuando hablamos de una lámpara, tenemos una lámpara que nunca se apaga. Y dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y cuando hablamos de una espada, es una espada que nunca se desafila. Porque en Efesios también dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que es como el agua, la palabra es agua, es un manantial que nunca se seca. Por eso dice que en Efesios 5 dice, purifica la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. Y como hemos leído en Jeremías, también es un fuego que no se apaga y es un martillo que nunca cesa de golpear. Y si hablamos de una semilla, también es una semilla que siempre da fruto, ¿verdad, Joaquín? Es una semilla que es
infecunda, ¿esa es la palabra? Vuelve a él infecunda. No vuelve a él infecunda. Es una semilla que siempre hace lo que el Señor quiere que haga. Siempre da fruto. Y es en Lucas 8:11 también dice que la semilla es la palabra de Dios. Lo dice bien claro. Y en Primera de Pedro, también siguiendo el hilo del texto que hemos estado leyendo, les quiere decir, ya que tenemos la palabra de Dios que permanece para siempre, y que toda carne y toda la gloria del hombre es como la hierba que se seca, y es la palabra que os ha sido anunciada, es la palabra que tenemos, les está animando en el capítulo 2, versículo 2, después de decirle que desechen malicia, hipocresía y todas esas cosas, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y Pedro aquí lo que está haciendo es animando como Alfredo nos estaba hablando en la reflexión, Pedro como el hermano mayor, el que había estado caminando con el Señor, está animando a estos creyentes, les está diciendo, lo mejor que podéis hacer es tener en cuenta, ya que tenéis la palabra de Dios que permanece para siempre, desearla, alimentaos de ella, crecer en la salvación a través de ella y gustad la bondad de Dios a través de ella. Es el consejo que les da después de decirles la palabra del Señor que tú tienes hoy. Que hoy puedas decir, salir de aquí y dices, yo y mi Biblia, y aprovecharla y darle el valor que tiene. Así como esa niña que caminó, que ahorró, que hizo algunas cosas, pues que nosotros detrás de poder tener el tiempo de la Biblia, pues buscar ese esfuerzo y poner esa fe en la palabra de Dios. Y era lo que también quería aportar.